Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos este rato de oración, de ir hablando con el Señor, pues con una idea que es muy bonita, que ha salido en las meditaciones anteriores, ¿no? Pero que la volvemos a recuperar esta idea. La batalla por amar a Dios y a los demás, por cumplir la misión, la vocación que Dios me da, está en el corazón. La batalla del cristiano no está en lo externo, está en el corazón, en un corazón que sea buena tierra para recibir la semilla de Dios, la gracia, y dar mucho fruto, mucho fruto. El Papa Francisco, refiriéndose a la parábola que escuchamos en el Evangelio, decía el Papa, ¿no? Con verbos, decía acoger, custodiar y hacerla fructificar en nosotros y en los demás. Por eso digámoselo al Señor, hagamos ya la primera petición: Señor, que yo sea buena tierra, buena tierra. El Evangelio que escuchamos en la misa es este, dice, un día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Y la parábola que les cuenta el Señor nos la relata el Evangelio. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte de la semilla cayó en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se quemó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre espinas, que crecieron y la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, una al 100, otra 60 y otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Y ahí termina Jesús la parábola. Por eso es muy bonito que a continuación el evangelista nos dice que se le acercaron los discípulos, aquellos hombres que seguían a Jesús, y le dicen: explícanos la parábola, explícanos la parábola. Y esto es lo que nos propone el Señor, ¿no? ¿Quién es el sembrador? Les va explicando el mismo Jesús. Es Dios. La semilla es la gracia. Esa semilla que tiene encerrada en sí misma el poder de dar fruto, que crezca algo y dé fruto. Pero para que crezca necesita de la tierra. El terreno donde cae la semilla, que es buena semilla, es el mundo, es cada hombre, somos nosotros, es nuestro corazón donde cae esa semilla. Y aunque la semilla y la siembra es realizada con amor, Dios se vuelca con amor, el fruto depende en parte de la tierra, del corazón en el que cae. Por eso digámosle nosotros al Señor: Señor, yo quiero ser buena tierra, quiero ser buena tierra. El Papa Francisco le ha dedicado a varias explicaciones a esta parábola que aparece en un domingo, y decía el Papa: el sembrador es Jesús. Nosotros, con esta imagen, se nos presenta a Jesús como alguien que no se impone, sino que propone.
No nos atrae Jesús conquistándonos, sino donándose. Él es la misma semilla. Jesús es el sembrador y la semilla, nos está diciendo el Papa. Jesús esparce la semilla con paciencia y generosidad. Y lo que nos da no es una trampa, decía el Papa, sino una semilla que puede dar fruto. Puede dar fruto si nosotros sabemos acogerla. Por eso el Papa sacaba esta conclusión. Decía, la parábola se refiere sobre todo a nosotros. Habla efectivamente del terreno, del corazón. Por eso, decía el Papa, podríamos decir, es una especie de radiografía espiritual de nuestro corazón, que es el terreno sobre el cual ha caído la semilla, que ha sembrado ese sembrador. Nuestro corazón puede ser bueno como la tierra, y entonces dará fruto, seguía diciendo el Papa. Pero también puede ser un terreno duro, impermeable. Y entonces no entra la semilla, no da fruto. Digámosle al Señor, Señor, que yo quiero ser buena tierra, buena tierra. Las palabras de Jesús nos muestran con toda su fuerza la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros por disponernos a ser buena tierra, saber aceptar y corresponder a esto que nos regala Jesús, su gracia, su gracia. Y fíjate, y es una cosa muy bonita, ¿no? O sea, decir, darnos cuenta que está en nuestras manos el dar frutos en mi vida, frutos de santidad, frutos de apostolado, podríamos usar muchas frases, ¿no? De dar la mejor versión de cada uno de nosotros, de plenitud en el amor, de que podemos dar mucho fruto si somos buena tierra. Pero esta responsabilidad le decimos al Señor, Señor, que yo sepa hacer oración, hablar contigo, que me dé cuenta que por eso nos cuentas de tierras o terrenos, mejor dicho, que no son buenos. Entonces vamos al primero. Parte cayó en el camino y vinieron los pájaros, dice Jesús, y se comieron la semilla. Y entonces Jesús es el que le explica a los apóstoles. Son aquellas personas que oyen, pero luego viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. El camino es una tierra dura, una tierra que ha sido muchas veces transitada, se ha endurecido esa tierra. Y entonces, fíjate, la explicación muy tradicional de esto es aquellas almas, aquellos corazones que se han vuelto endurecidos, y son incapaces de recibir lo bueno. Y se han endurecido porque son incapaces de recoger esos pensamientos, guardar los sentidos, no hay orden en sus afectos. Es aquellas almas que han sido golpeadas, transitadas muchas veces por el pecado. El pecado endurece mucho el corazón. Y le decimos a Jesús, habla con Jesús y dile, Señor, que yo sea consciente, ¿no? ¿Qué es lo que más endurece el alma y el corazón de cada uno de nosotros? El corazón, el pecado. El pecado endurece el corazón. Por eso, ¿cómo yo de verdad hago yo que no me endurecerme, no aceptar el pecado, luchar apoyado en la gracia de Dios? Esos pájaros, ¿verdad?, que a veces nos arrebatan lo bueno, pues son los pecados, los pensamientos inútiles, el empezar a vivir a espaldas de Dios. Qué horrible esto, ¿no? Ser una persona de corazón duro, o sea, es decir, donde entonces es muy fácil que
el demonio arrebate lo bueno de mí y mis malas pasiones. Por eso le decimos al Señor, Señor, que yo tenga fortaleza, dame fortaleza para no endurecerme, para saber reconocer que esto me está endureciendo, esto me está haciendo insensible a lo que tú me das. Por eso fíjate que aquí se utilizan dos palabras que pueden servirnos, ¿no? No seamos nunca negligentes. Negligentes. A veces le decimos al Señor, nos podemos dar cuenta que hay algo que me está endureciendo. Este modo de vivir, este modo de divertirme, este modo de ser, este modo de actuar o de pensar. La negligencia sería que me doy cuenta, pero no hago nada. Es un tipo negligente, negligente. Fíjate, este ejemplo de la negligencia, pues muchas veces a los que han estudiado medicina o son médicos, se los ponen, ¿no? Imagínate un médico que va a cenar, pues no sé, con su novia o con su esposa a un restaurante y en la mesa de al lado un tipo se empieza a ahogar con algo que estaba comiendo y el tipo no se levanta para hacerle la maniobra de Heimlich o lo que fuese, ¿no? O sea, o intentar auxiliarle. Ese médico puede ser acusado de ser negligente porque sabiendo no actúa. ¿Y nosotros? Y le decimos a Jesús, qué miedo le tenemos a conocernos, a aceptar que estas cosas me están endureciendo, que esto no está bien, que me lo tengo que quitar. Por eso esa negligencia pues nos lleva a la falta de contrición, a la falta de arrepentimiento y por lo tanto a una lucha no tan decidida contra el pecado. ¿Y eso cómo se remedia? Le decimos al Señor, confesándonos, acudiendo a la confesión con frecuencia. Y le decimos a Jesús, pero es que a veces yo me meto en estos juegos que son juegos un poco sin sentido, ¿no? Decir, ay, esto es pecado mortal o no es mortal, ay, no es mortal, entonces mejor no me confieso, ay, qué pereza tengo, mejor, ay, no, ir a buscar la confesión, bueno, si confiesan en misa, sí, si no, no. O sea, es decir, no seamos negligentes, lo que queremos ser es buena tierra para dar fruto. Por eso uno vigila que esto no me endurezca. A veces puede ser que esto que hago, por ejemplo, una mala contestación, un andar de mal humor, tal vez ni siquiera llega a ser pecado venial. Pero no decir, pero esto me endurece. Me decía una persona mía hace un tiempo, ¿no? No, si yo juego poquito, juego como unos 20 minutos, 30 minutos al día. Algún jueguito en el celular. Y uno decir, bueno, pues no es pecado, ¿verdad? Pero no te endurece, no te vuelve insensible. Por eso le decimos al Señor, Señor, yo quiero ser buena tierra, Fíjate, vamos ahora a la siguiente, ¿no? Que el mismo Jesús lo explica, ¿no? Que parte de esa semilla cayó entre piedras. Otra parte cayó en pedregal, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no era hondo el suelo. Pero al salir el sol, se quemó y se secó porque no tenía raíz. ¿Qué es lo que aquí llama la atención? Algunos interpretan que lo interesante de este segundo escenario son las piedras. Pero fíjate que me voy a ir por otra explicación, que dice que aquí la clave es en lo que acaba de decir Jesús, que como hay piedras, hay poquita tierra. Es decir, que este pedregal, este montón de piedras, son las personas o las almas superficiales, que tienen poca hondura interior. Son inconstantes, incapaces de profundizar y por lo tanto perseverar. Y aquí nosotros le podríamos decir a Jesús, Jesús, ayúdame a ser un hombre profundo. Pareciera, ¿no?, que hay una relación entre ser profundo y perseverar.
Son aquellas personas que tienen una buena disposición, reciben con alegría lo que Dios les da, pero como no son profundos, cuando empiezan las dificultades, que las dificultades siempre las hay en la vida, no son capaces de dar fruto y se queman, se secan ante la dificultad. Fíjate, hace varios años, en una ocasión me enseñó un curso que estaba llevando online acerca de administrar equipos de personas. Y entonces me dijo, mire esta clase. Y entonces me puso en la clase donde la instructora, digamos, o profesora, era una señora de unos 60 años, ¿no? Donde ella comenzaba la clase diciendo, donde hay personas, hay problemas. Es parte de la vida, decía ella. Y por eso, claro, en cambio nosotros le decimos a Jesús, a veces tenemos como una idea fantasiosa de que si estoy junto a ti, no voy a tener problemas. Y entonces confundimos dos cosas, el amor a Jesús y una vida sin problemas. No es igual eso. El estar con el Señor es saber amarlo, saber quererlo, tener amistad, intimidad con Él. Y otra cosa es que hay problemas, hay problemas. El Papa Francisco, comentando esto, decía el Papa Francisco, intentemos imaginar, dice, un terreno pedregoso es un terreno donde no hay mucha tierra, por lo que la semilla germina pronto, pero no consigue echar raíces profundas. Así es el corazón superficial del que acoge lo que Dios le da, quiere rezar, empieza a tener algo, pero no persevera, se cansa, dice el Papa, y no despega nunca. Es un corazón sin profundidad, donde las piedras de la pereza prevalecen sobre la tierra buena, donde el amor es inconstante y pasajero, y por eso no da fruto. Estas eran las palabras del Papa, fíjate. Una persona superficial es superficial porque tiene pereza. Yo soy perezoso para pensar, para profundizar, para ir a fondo en las cosas, para darle vuelta a las cosas. Esa pereza que me lleva a la superficialidad es el desinterés por no conocer bien a fondo las cosas. El hombre profundo capta las cosas por sus causas. El superficial solo describe lo que ocurre a su alrededor. El hombre profundo sabe cuáles son sus cualidades y defectos. El superficial no los detecta bien. Piensa que tiene mucho más cualidades de las que tiene. Fíjate que la superficialidad provocada por la pereza nos lleva a distanciarnos de lo importante. Y por lo tanto no echamos raíces, no arraigamos en lo importante. No echo raíces en los fundamentos. Y entonces uno no acaba de despegar. Y eso es negligencia otra vez. Pero fíjate, esto tal vez ha sido como muy denso, pero nos puede servir, ¿verdad? Que uno es decir, yo de verdad intento ser profundo. Intento ir de verdad, echar raíces, saber qué es lo importante, cuáles son los fundamentos. A veces nos peleamos con la gente y nos peleamos por tonteras. Cuando uno dice, bueno, pero aquí, ¿qué era lo importante? Mantener una buena relación con esta persona, porque es mi familia, porque es mi pariente. No ser negligentes, ser profundos. San José María recomendaba una cosa, que era comenzar y recomenzar. Comenzar y recomenzar. El alma que ama a Dios de veras no se deja llevar por la pereza, decía San Juan de la Cruz. No se deja llevar por la pereza.
Porque a veces es pereza cuando decimos, ay, es que esto ya lo he intentado yo y no sale. Cambiemos la estrategia junto con Dios. ¿Qué hago yo para superar este defecto? Ah, ya he intentado esto, pues no vuelvo a intentar esto, voy a intentar otra cosa nueva. Cambio la estrategia. Quitar la pereza. Fíjate, esas cosas de pereza que decíamos en la anterior, ¿no? Tipo de tierra, ¿no? Tal vez no es ni pecado venial, no lo sé cómo decirlo, pero es bueno pasarlo por la confesión. ¿Cómo es mi relación con la confesión? Es una confesión donde yo busco ser buena tierra, ser buena tierra. Seguimos adelante, dice, otra parte cayó entre espinas. Crecieron las espinas y sofocaron a las pobres plantitas de la semilla buena. Y Jesús decía, son los que oyen, pero las preocupaciones de este mundo y la seducción de las riquezas sofocan y queda estéril. El amor a las riquezas, la ambición desordenada, de influencia o de poder, una excesiva preocupación por el bienestar y el confort, la vida cómoda, son espinas que acabarán sofocando la unión con Dios. Por eso es una de las explicaciones más tradicionales, es esta, ¿no? Son aquellas almas que son buenas, han recibido lo de Dios, pero se van volcando en lo material, en una avaricia de fondo, en un querer controlar las cosas, en todos estos bienes terrenales que no son malos, pero acaban sofocando. Y nosotros le decimos al Señor, Señor, ¿y esto me pasa o no me pasa? A veces no damos frutos porque nos están sofocando otras cosas. Nos ahogan cosas que son muy terrenales. ¿Ya? Estamos dándole vuelta de que el día domingo hay que aprovechar el tiempo para ir a hacer estas compras o para acabar de realizar esta mudanza o este compromiso de este almuerzo familiar y entonces dejo de ir a misa. Todo aquello me sofoca, me ahoga. Fíjate, el Papa Francisco decía en una ocasión, dice, este último terreno, las espinas, que asfixian a las plantas buenas, dice. ¿Qué representan estas espinas? La preocupación por las cosas del mundo y la seducción de las riquezas. Esas espinas son los vicios que se pelean con Dios y asfixian su presencia. Son esa riqueza, el vivir como para uno mismo, pensando, cuidándose uno mucho. Fíjate, así lo vemos en la gente joven, ¿no? O sea, está bueno que salgas el viernes o el sábado y te diviertas, pero se sofocan ellos. Y tienes unas grandes desveladas. Después el día domingo van asfixiados, ahogados a la misa del domingo. Por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero a veces son cosas pequeñas. A veces le decimos al Señor que yo no me aficione tanto al confort, al dinero, al estar siempre en perfecta forma física. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería, Jesús! ¡Qué tontería! Porque entonces después entrarán los caprichos. ¿Cuántas veces yo he visto gente que dice, no, me gustaría ayudar en esto, pero no tengo dinero? Pero bien que lo gastan en otras cosas. ¿Ah? Y lo andan gastando. Es decir, pero yo doy limosna, yo soy generoso. Y uno empieza por lo material para llegar al tema del tiempo, meter el hombro. Acaba uno bien cómodo. Decir, Señor, que yo sea buena tierra, que yo sea buena tierra. Fíjate, llegamos al último terreno, y el Papa lo decía así, dice, los primeros 3 terrenos son improductivos. Son improductivos. Los pájaros se han comido la semilla, entre aquellas piedras no han podido echar raíces y después las espinas se han ahogado. Dice, por eso hemos de saber purificar nuestro corazón, decía el Papa, quitando piedras, siendo profundos, quitando espinas. Lo sembrado en buena tierra es aquel que oye, decía Jesús, y lo entiende.
y fructifica, pero no fructifica igual. A veces da al 100 por uno, al otro al 60 y otro al 30. Dios espera de nosotros que seamos buena tierra y que demos frutos más y mejores. Y de ahí es donde la tierra tiene que tener ese deseo de decir, yo no quiero dar 30 ni 60, quiero dar 100 o más, o más. Decía un santo, San Juan Crisóstomo, lo único que nos importa es no ser camino, ni pedregal, ni espinas, sino tierra buena, tierra buena. Que no sea el corazón algo donde el enemigo se lleve lo que Dios me ha dado. Todos los hombres nos podemos convertir en buena tierra y recibir esa gracia y dar mucho fruto, y dar mucho fruto. Me anima esto a mí, me entusiasma esto, me motiva esto, me empuja esto, no sé con qué verbos decirlo, ¿no? Pero me hace ir a más, ir a más. O sea, decir, a volar alto, tener sueños de grandeza. O sea, decir, nos está diciendo Jesús que a todos nos da lo mismo, pero depende de nosotros el dar buenos frutos, el dar buenos frutos. La tierra es buena, el sembrador es el mismo, las semillas son las mismas. Y sin embargo, escribía uno, ¿cómo es que una dio 100, otra 60 y otra 30? Aquí la diferencia depende de la tierra. Donde la tierra es buena, habrá mucha diferencia en los frutos. No tiene la culpa el sembrador, ni la semilla. Es la tierra la responsable de dar frutos. Ser buena tierra es de verdad quererlo, desearlo, dar buenos frutos. A veces le decimos, Jesús, pero es que muchas veces nos planteamos el trato contigo para sacarte cosas, para sentirnos bien, y muy pocas veces, Jesús, nos planteamos decir, voy a dar buenos frutos por amor a ti. Buenos frutos de piedad, buenos frutos de trabajo bien hecho, realizado con el máximo esmero, buenos frutos de apostolado, voy a dar buenos frutos de oración por mucha gente para vivir la comunión de los santos, buenos frutos de hacer de mi familia un hogar luminoso y alegre, buenos frutos, plantearnos, dar buenos frutos, buenos frutos. Fíjate, he dejado para el final esto que el Papa en una ocasión comentaba, ¿verdad? Que es muy bonito, decía, y nos hará bien no olvidar que también nosotros somos sembradores. Dios quiere que sembremos su semilla en el corazón de otros muchos, de otros muchos. Nuestras palabras pueden hacer mucho bien y también mucho mal. Pueden curar y pueden herir, pueden alentar y pueden deprimir. O sea, Dios quiere que también seamos buenos sembradores. Es el apostolado. ¿Te imaginas que, no sé, yo, 3 amigos, 2 familiares, 2 compañeros de trabajo, nos propusiéramos ser buena tierra? Empezamos una revolución, la revolución de los corazones. Hemos de terminar y terminamos como lo terminaba también el Papa en uno de estos años, hablando de esta parábola. Decía que la Virgen nos enseñe con su ejemplo a saber acoger lo de Dios, custodiarlo y hacerlo fructificar. Y yo le decimos a la Virgen, Madre mía, alcánzame propósitos, puntos de lucha, fortaleza para no ser negligente, que me confiese yo más seguido, pero sobre todo que se despierte en mi corazón un deseo muy fuerte de querer dar buenos frutos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.